Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Recientemente tuvimos en nuestro país la visita de T.B. Joshua, autodenominado profeta y telepredicador de Nigeria. Su presencia en el país levantó muchas preguntas y muchos cuestionamientos acerca de la autenticidad de este tipo de ministerios. Hoy vamos a estar hablando de falsos profetas y falsos profesantes en su programa Entendiendo los Tiempos, y tenemos como invitado al pastor Miguel Núñez. Miguel, bienvenido. Gracias, Eduardo. Un placer otra vez compartir con ustedes. Es siempre bueno poder saborear la palabra junto a hermanos que aman la palabra y que proclaman la verdad de Dios. Así que gracias a Salvador, Sugel, que también están aquí en el programa. Estamos contentos de que tú estés con nosotros, porque este año yo sé que has estado muy ocupado con el tema de la reforma, con muchos compromisos internacionales y no pudiste acompañarnos en los diferentes programas, pero quiero comprometerte ya para el próximo año para que puedas tener más tiempo con nosotros aquí en el programa. Cómo no, con mucho gusto. Un placer siempre estar aquí. Miguel, ¿qué tú puedes decirnos de este profeta T.B. Joshua, autodenominado profeta? Así es. Bueno, él es uno de muchos de los autodenominados profetas o apóstoles de nuestros días del movimiento de señales y prodigios, que lamentablemente ha estado circulando en el mundo, ha estado predicando en múltiples naciones. Lo que es penoso es que el mensaje que predica no es el mensaje de la cruz, no es el mensaje de redención, aunque haya una cruz allí y un mensaje de redención allá, pero básicamente es un mensaje de prosperidad, es un mensaje de sanación, de señales, de prodigios, muy centrado en el hombre, muy centrado en lo que Dios te puede dar, independientemente de tu caminar con Dios o tu fe en Dios. Y con un énfasis, como lo vimos aquí, lamentablemente, otra vez, de que cuando el cristiano da dinero, lo que se llama la semilla, la semilla de fe, el sembrar, que eso activa la fuerza de la fe y que entonces eso de cierta manera obliga o mueve a Dios a ser fiel y responder a lo que tú has dado. Realmente solamente en una generación como la nuestra, materialista, narcisista, egocéntrica, pudiera un movimiento así prosperar. Yo no creo que esto 100 años atrás, 50 años atrás incluso, hubiese podido prosperar, porque es tan obvio la manipulación y el énfasis en la parte de lo que el dinero puede comprar de Dios. Y como yo decía en uno de mis tweets recientes, la gracia de Dios no está en venta y mucho menos el mejor postor. Amén. Pero se piensa también que mientras más dinero tú das, como que más Dios te puede bendecir. Y de nuevo, entonces te haría Dios en subasta y entonces al mejor postor, pues Él bendice más. Y eso es mucho de lo que transpiró aquí y de lo que su ministerio ha transpirado anteriormente y como Él se conoce. No, y que hay una presión psicológica, una persona que está enferma y está esperando sanidad, y tú le dices ofrenda, psicológicamente la persona se ve presionada a dar una cantidad considerable de dinero que en cierto modo sea consistente con el milagro que está esperando. Entonces, eso lleva a las personas a dar liberalmente, porque están comprando, como tú decías, Miguel, la gracia de Dios. Ahora, el que no tiene el dinero, Miguel, entonces, ¿qué hace? Bueno, ese es el problema, que no es algo que tú puedes ver ni remotamente en la palabra de Dios. La gracia de Dios, el milagro que tú recibas, si lo recibes, o lo que se recibieron en el pasado, se recibieron únicamente por la gracia de Dios y conforme a los propósitos de Dios. Nosotros ni siquiera vemos en los tiempos de los grandes milagros, en los tiempos de Cristo, de los apóstoles, de Moisés, filas de personas paradas delante del profeta para que a mí me curen lo que yo tengo porque yo estoy enfermo. Porque no operan de esa manera. Los milagros se hicieron con un propósito, apuntaban, eran señales que apuntaban en una dirección, que confirmaban el mensaje, confirmaban el mensajero, pero no eran centros de distribución de bendiciones para todo aquel que estuviera enfermo. Ni Cristo hizo eso en la piscina de Bethesda.
donde él bajó y habían cientos de enfermos y sanó uno solo, porque ese era el propósito de Dios para ese día y en ese momento y para esa persona. Es una distorsión completa incluso de cómo los milagros operaron cuando los verdaderos hombres de Dios estuvieron haciendo los verdaderos milagros. Y de hecho es interesante ver que algunos incluso que seguían a Jesús por intereses equivocados, cuando vieron cuál era el verdadero propósito de Jesús y el centro de su ministerio, lo que hicieron fue entonces dejarle. Se fueron. Sí, de hecho, me llama la atención, ahora que tú dices eso, Salvador, que en el momento en que el Señor convierte unos cuantos panes en comida para una multitud, eso evidentemente atrajo la atención de las personas. Pero Cristo mismo les dijo, ustedes me buscan por motivos equivocados. Ustedes me buscan no porque vieron las señales y creísteis. Fíjate, ahí viene el punto que tú decías, Miguel. Si ustedes hubieran entendido la señal, vendrían a mí como el Mesías en arrepentimiento y fe. Pero ustedes lo que quieren es más pan. Ustedes quieren más pescado. Ustedes no me quieren a mí. Y precisamente por eso el Señor los desechó. Estaban buscando los beneficios y no al Señor. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa hoy en este tipo de campañas? Las personas están detrás de un beneficio, no están detrás del evangelio. Es decir, la mayor necesidad de toda esa multitud que estaba este fin de semana viendo a TV Joshua no era que le curaran una enfermedad o que el Señor le diera prosperidad económica. El gran problema de toda esa gente es reconciliarse con Dios a través de Cristo, a través del evangelio. Pero precisamente una de las cosas que siempre están ausentes en este tipo de campañas es el verdadero mensaje de la cruz. Es una exposición clara, no solamente de lo que el evangelio es, el anuncio de lo que Dios hizo para salvar a pecadores, sino también de lo que ese evangelio demanda del pecador para poder obtener los beneficios de la salvación, que es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. A mí me gustaría, Eduardo, por amor a los televidentes, aclarar, o sea, nosotros no tenemos este programa con ánimo simplemente de ofender de gratis o de causar más hondas divisiones por amor a la división per se. Porque he visto reacciones en las redes sociales y en diferentes medios de cuando alguien ha opinado acerca de este tipo de movimiento. La verdad es que el mismo Jesús trajo advertencias severas con respecto a falsos maestros y falsos profetas. De hecho, él tenía frente a sí a los fariseos y a los escribas. Y él dijo a las personas, guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. ¿Cómo se sentirían los escribas y fariseos? Pero el punto no es cómo se sentirían, era que hay una verdad crucial, que es la salvación del alma, que había que traer independientemente si del fariseo o el escriba se ofende o no. Y creo que es lo que está en juego aquí, como Sujel bien decía. Yo creo que el tema de los falsos maestros es uno de los temas más recurrentes en la Biblia, si lo queremos ver, porque la verdad ha estado en juego desde el inicio, desde el jardín del Edén. Lo que se violó fue, lo que se trastocó, lo que se torció fue la verdad. Y Satanás cuando vino, tomó la verdad, la usó, pero distorsionadamente. Y en el falso profeta, tenemos que cuidarnos, porque a veces la gente dice, mira, pero él está diciendo la verdad. Sí, pero que él no siempre dice mentira. Él usa la verdad para poder luego traer la mentira y que la mentira quede disfrazada por una verdad que él dijo anteriormente o después de su mentira. Y la gente que no tiene discernimiento para discernir la verdad del error, confunde ambas cosas y la califica de verdad. No, él habla verdad. El billete falso se parece mucho al verdadero. Pudiera ser casi idéntico. Y para gente como nosotros pasaría como un billete bueno y válido. No le veríamos nada de malo. O sea, si fuera rojo o morado, no nos engañaría. Tú eres médico, Miguel. Tú sabes que es una pequeña gota de veneno en un buen líquido. Puede ser extremadamente dañino. Ahora, mi pregunta es esta, Miguel. Muchas personas ven a este teleevangelista, vamos a llamarlo así, en televisión o oyen lo que está sucediendo en las noticias y quizás están buscando sinceramente esa verdad. ¿Qué advertencia tú le darías? ¿Cómo yo puedo distinguir a una persona que es un falso profeta de un profeta verdadero? Bueno, para comenzar, esa persona debe hablar cosas que sean congruentes con la verdad de Dios, con su palabra. Pero la centralidad de ese individuo que está hablando, si verdaderamente es un predicador, debe ser la persona de Cristo, debe ser el mensaje de la cruz
eso debe acaparar o todo debe girar en torno a lo que es esa persona, su obra a favor del hombre. Y eso es básicamente lo que Pablo le dice a los corintios. Los judíos quieren señales, quieren ser otra vez mesmerized, dicen en inglés, como maravillados. Los griegos, por otro lado, lo que quieren es sabiduría. Nosotros no estamos aquí para hablar ni la sabiduría del hombre ni para hacer milagros. Nosotros estamos aquí para predicar a Cristo y a este crucificado. La cruz está ausente y la persona de Cristo está ausente como mensaje central y principal de los falsos maestros. De manera que podemos comenzar por ahí. Yo creo que ciertamente Cristo es la piedra de tropiezo. Cuando tú comienzas a hablar del Dios general, del Dios Padre general, muchas veces nos ponemos de acuerdo con el testigo de Jehová, con el mormón y con otros, porque como que hay muchas cosas similares en los atributos de Dios. Lo mismo ocurre cuando la gente comienza a hablar del Espíritu Santo, porque obviamente hay muchas cosas espirituales que no entendemos y que esperan un futuro. Pero cuando tú llegas a Cristo y tú comienzas a darme a Cristo más, entonces ahora Cristo más este último profeta, o es un Cristo menos, Cristo pero no es Dios, es un profeta, el mayor de los profetas, un iluminado. Entonces Cristo se convierte como en el colador. Y realmente cuando el profeta, el maestro, no pasa al colador de Cristo, en términos de su mensaje y de su centralidad, yo creo que ahí nosotros tenemos una buena prueba para comenzar a determinar lo falso de lo verdadero. Miguel, entonces, en esas campañas no se predica a Cristo. Bueno, una cosa es predicar a Cristo y otra cosa es mencionar el nombre de Cristo. Yo creo que hay que hacer la diferenciación. El nombre de Cristo, claro que se menciona en múltiples ocasiones, pero hay varias cosas que necesitamos mencionar. Por un lado, como qué está Cristo siendo presentado. Como un salvador, como un sanador, como un bendecidor, un Santa Claus universal que está ahí para dispensar beneficios al hombre y sobre todo a cambio de la ofrenda que tú das. Ese es el problema, que Cristo no es el centro, la cruz no es el centro, pero tampoco la presentación de Jesús corresponde a lo que la Biblia dice acerca de Jesús, en el sentido de que Él vino básicamente para liberar al hombre de la esclavitud del pecado y traerlo a la vida eterna y que el hombre pueda nacer de nuevo. Ese mensaje no está. Usualmente es Dios que quiere bendecir al hombre. El mensaje es antropocéntrico, está centrado en el hombre, las bendiciones que tú puedes recibir, lo que tu fe puede alcanzar, tu grado de fe, si tú pronuncias ciertas cosas, si tú crees en ciertas cosas y luego tú encima de eso siembras dinero, la semilla de la fe, lo que tú puedes recibir. Esa es la centralidad. Y entonces eso va desde prosperidad económica, sanación, prodigios, sueños que tú quieres alcanzar y demás, incluyendo, porque lo he oído en ocasiones, yo estoy ofrendando $2,000, escuché en una ocasión, para que suelten a mi hijo de la cárcel, para que lo dejen libre de la cárcel. Dios está ahí para que por dinero tú puedas comprar la libertad de alguien que ha violado la ley. La gente hace eso. Inmediatamente después, alguien da $10 de donación, porque era un telemaratón de eso que hacen, a una maratónica, y entonces la persona que está recibiendo dice $10, pero eso no da ni para una oración. Wow. Ese es el problema, que la centralidad, aunque Cristo se mencione aquí y allá, no es, y cuando es mencionado, Cristo es mencionado, es para bendecir al hombre de esta manera, donde el dinero tiene un rol preponderante en las bendiciones que tú vas a recibir. Ese es el problema. Eso es algo que viene muy de atrás, porque al hombre siempre le ha gustado aquello que le rasca el oído. Jeremías dice en el capítulo 5, Dios dice a través de Jeremías, los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta, versículo 31. Y a mi pueblo así le gusta. De hecho, el texto comienza diciendo una cosa terrible y espantosa ha ocurrido. O sea, Dios diciendo, esto es terrible y esto es espantoso. Si Él se lo encuentra espantoso. Si Él se lo encuentra espantoso. Y lo que Dios está encontrando espantoso, yo creo, cuando leo el texto detenidamente, es que a mi pueblo así le gusta. Porque los profetas siempre han hablado falsedad y los sacerdotes también se habían desviado. Lo increíble, lo terrible es que a mi pueblo le gusta eso. Y eso es lo que yo creo que vemos en esta campaña. O sea, que Cristo es presentado como un salvador de problemas, un salvador de enfermedades, un salvador de
situaciones difíciles económicas, Así es. pero no como el salvador de pecados. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de Así sus es. pecados. Así es. O sea que es otro Jesús con el nombre Jesús. Así es. No se predica a Cristo. Vamos a una pausa para seguir hablando de este tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. A la luz de este programa, hablando de los falsos profetas y los falsos profesantes, quisiéramos compartir una cita edificante de Ian Murray. Él dice: la falsa creencia es tan peligrosa como la incredulidad. Predicar otro evangelio es ser anatema. Aquellos que apoyan las herejías no heredarán el reino de Dios. Esto significa que gran parte de la preservación y defensa de la iglesia radica en ofrecer una resistencia absoluta a la falsedad y en una enseñanza directa de la verdad. Falsos profetas y falsos profesantes es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Las Escrituras tienen muchas advertencias acerca de esos falsos profetas y el peligro de ser un falso profesante. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Sujel, ¿qué tú tienes que decirnos acerca de ese texto de Mateo 7? Bueno, la verdad es que cuando tú ves este texto en su contexto es aterrador, porque unos versículos antes el Señor Jesucristo había estado diciendo a la gente que lo escuchaba en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y es ahí que Cristo dice: guardaos o cuidaos de los falsos profetas. En otras palabras, es como tú tienes aquí dos puertas de personas interesadas en temas religiosos, porque no estamos hablando de ateos, no estamos hablando de agnósticos, porque ellos ni siquiera están cerca de la puerta. Aquí estamos hablando de personas que dicen tener cierto interés religioso o espiritual, y Cristo dice: sí, pero tengan cuidado, porque ustedes pueden entrar por una puerta ancha que lleva a la perdición. Y cuando habla de los falsos profetas, la idea que nos da es como si los falsos profetas estuvieran cerca de la puerta estrecha para desviar a la persona para que entren por la otra. O sea, dice: guárdense de los falsos profetas, porque ellos no los van a guiar por la puerta estrecha, de ninguna manera. Ellos los van a guiar por el camino ancho. ¿Y qué es el camino ancho? Tener beneficios de Dios, pero sin tener comunión verdadera con Dios a través de un arrepentimiento genuino de mis pecados. Esa es la puerta estrecha. Yo creo que esa advertencia no es tomada en serio. O sea, cuando veo a Cristo hablar de esto ahí en Mateo 7, cuando veo a Cristo hablar de eso en Mateo 24, lo dice con una seriedad muy fuerte. De hecho, no es sencillamente porque lo que enseñan esos falsos maestros es peligroso per se, es por el impacto que tendrán. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en Mateo 24 él dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero no solamente que muchos vendrán diciendo eso, sino que dice: y engañarán a muchos. Muchos engañadores y muchos engañados. Es una advertencia sumamente fuerte. Ahora, noten algo importante aquí. Cristo dice: guardaos de los falsos profetas. Y dice: ellos vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos, son depredadores. Es un lenguaje muy fuerte. Si alguno nos acusa de que somos faltos de amor, como tú decías, Salvador, porque estamos hablando de este tipo de cosas. No, es que lo que el Señor está diciendo aquí es fuertísimo. Son depredadores que andan detrás de la presa para devorarlas, pero vienen vestidos de oveja. Ellos no vienen con una tarjeta que dice fulano de tal, falso profeta, de ninguna manera. Ellos no dicen dejen de creer en Dios, no le crean a la Biblia. No, ellos son falsos profetas. Ahora, mira lo importante de este texto. Imagínate que tú llegas a un lugar y dice: cuidado con el pitbull.
si tú no sabes lo que es un pitbull, nunca has visto esa clase de perro, te puede pasar lo siguiente, que tú le tengas temor a todos los perros que tú veas, porque tú no sabes distinguir quién es un pitbull y quién es un chihuahua. O sea, evidentemente yo tengo que tener una descripción de ese perro para poder tenerle el temor adecuado. Por eso el Señor se encarga de dar los frutos en la Biblia de quiénes son esos falsos profetas. Y el mismo nombre lo dice. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que comunica la verdad que Dios nos revela. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando todavía la Biblia no estaba completa, habían profetas que hablaban inmediatamente en el nombre del Señor, así dice Jehová. Pero Miguel citaba en el capítulo 10 de Jeremías cómo habían en el pueblo falsos profetas, es decir, personas que decían, así dice el Señor. Y dice, el Señor no ha dicho eso, el Señor no ha hablado. Y esos falsos profetas, dice en el libro de Jeremías, profetizaban paz cuando no había paz. O sea, son personas que te dicen, tranquiliza tu alma, Dios es bueno, y nosotros sabemos que Dios es bueno. Dios es amor, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, tú eres hijo del rey, debes vivir como un rey, la gente le encanta oír eso. Lo que la gente no quiere oír es, tú eres un pecador, que has violado la ley de Dios en incontables ocasiones, y si Dios te da lo que tú mereces, no te va a dar el cielo, te va a dar la condenación en el infierno. Pero para eso vino Cristo, a darnos salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el tipo de mensaje que el falso profeta no comunica. Los profetas, es interesante, no solamente predecían, y quiero decir algo al respecto, sino que también denunciaban y hablaban directamente al pueblo. Y el llamado normalmente, cuando uno rastrea todo el tema en el Antiguo Testamento, era un llamado al arrepentimiento. Cristo vino inmediatamente, comenzó su ministerio llamando al pueblo al arrepentimiento. Eso es crucial, porque el punto es, hemos ofendido a Dios. Pero hablando del tema de las predicciones, que vemos que los profetas debían dar predicciones veraces, a veces no es si se cumple o no el tema de lo que estamos hablando con estos profetas de la actualidad. Es el tipo de cosas que predicen. Predicen quién va a ganar en un gobierno y también se equivocan. Pero el tema con T.B. Joshua es que él se ha puesto a predecir hasta qué equipo deportivo va a ganar y también se equivoca. O sea, ese no es el tipo de cosas que un profeta de Dios hace. O sea, ese no es tema. Lo que está en juego es la salvación. Y realmente esto ha proliferado mucho en el tercer mundo, en el sur global, Latinoamérica, África, Asia. Básicamente porque la cosmovisión de donde la población viene es una cosmovisión animista. Entonces, en esa cosmovisión animista hay un espíritu detrás de cada cosa, espíritu que traen revelaciones. Y hay una serie de ritos y de cosas que tú haces para protegerte, para que te dé bendición, para que le vaya bien en una cirugía a tu hijo. Entonces la gente se convierte, algunos verdaderamente y otros no, pero vienen todavía marcados por esa cosmovisión. Y aún el creyente, verdaderamente ya convertido, nacido de nuevo, él tiene una cosmovisión de años que no ha salido al otro día de su conversión, que él tiene que comenzar a destruir por medio de la palabra de Dios. Y en el interín, él comienza a cristianizar muchas de sus prácticas anteriores. Entonces hay nuevas revelaciones otra vez, que ahora no son espíritus malignos, sino que es un ángel, que es un Cristo que aparece, que es un sueño, que es una visión. Tú no encuentras mucho de eso en culturas donde la cosmovisión ha sido el modernismo. Tú encuentras otro problema, pero no de ese tipo la mayoría de las veces. Tú encuentras el cuestionamiento a la Biblia, la alta crítica, que eso no lo escribió Pablo, que eso no fue lo que Cristo dijo, que la Biblia no es inerrante, porque la cosmovisión es modernismo, la razón por encima de la fe, como si fueran antagónicas o enemigas. Entonces tú puedes ver que las cosmovisiones de las culturas influyen muchas veces en cómo la persona piensa, incluyendo el creyente después de convertido, y solamente la Biblia puede renovar esa mente y deshacer mucho de esas cosas que se sembraron
que nos siguen haciendo pensar en una dirección errónea. Ahora, Miguel, si esas personas no predican la Escritura, no predican la Biblia, ¿esa cosmovisión va a seguir igual, animista en la mente de esas personas? Y es así como ocurre. Realmente mucho de esto que vemos en estas campañas, animismo convertido al cristianismo, agua que te puede bendecir, el agua que en la mañana tú te vas a tomar o con la que te vas a rociar, como lo vimos ahora en esta campaña, esas son cosas muy propias del animismo. Un agua, cúbrete con la sangre de Cristo antes de hacer tal cosa. ¿Cómo que me cubra? Cristo me cubrió ya cuando derramó su sangre y me hizo parte de su familia. Yo estoy cubierto por Él. Pero yo he oído eso, literalmente. Sí. Antes de hacer tal cosa, cúbrete con la sangre de Cristo. Eso es mucho del animismo. Tengo que ponerme un azabache, decimos en nuestro país, tengo que cubrirme con tal cosa. Es una distorsión completa proveniente de una mente que ha sido grandemente distorsionada por una cultura animista. Y parte, perdón, de esa cultura, Miguel, es que las personas no se atreven a cuestionar al que parece ser ungido. Hay un temor religioso. Un temor religioso. Y como esta persona supuestamente hace milagros, tiene una serie de elementos alrededor de él y el espectáculo que se monta, porque todo esto es un espectáculo muy bien hecho, hace que las personas desarrollen un temor tal que anulan su discernimiento. Es como, yo no soy capaz de juzgar. Y de hecho, es interesante notar que en el texto que acabamos de leer en Mateo 7, ese texto es el que comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Un texto muy usado para decir, no, nosotros no podemos juzgar a este tipo de personas. Pero es en ese mismo texto que Cristo dice, guardaos de los falsos profetas. Evidentemente, no juzguéis para que no seáis juzgados, no significa anulen su discernimiento. Lo que el Señor está diciendo ahí de manera particular es, sácate primero la paja que está en la viga que está en el ojo tuyo, para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. No está hablando de yo evaluar las doctrinas de un predicador. Está hablando de algo personal cuando yo me vuelvo una persona hipercrítica y comienzo a condenar a todo el mundo porque no piensa como yo. Pero no es de eso que estamos hablando aquí. Aquí estamos citando lo que Dios dice en su palabra que me permite diferenciar a un verdadero predicador de un falso profeta. Porque el peligro, hablábamos ahorita del asunto de los perros, de cuidar, si yo digo cuídate del pitbull y yo no sé lo que es un pitbull, puede ser que me dé temor cualquier perro. Eso le pasa a mucha gente en la calle, que porque hay falsos profetas, entonces deciden no ir a ningún predicador. Pero Cristo no dijo guárdense de los predicadores. Cristo no dijo guárdense de los pastores. Él dijo guárdense de los falsos profetas. Así que es importante que nosotros diferenciemos el falso profeta del verdadero pastor y predicador para que no echemos el agua sucia de la bañera con el niño adentro, que es lo que puede suceder. Claro. Y que de hecho yo creo que sucede. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo voy en un avión o donde sea que yo esté y me preguntan ¿qué usted hace? De verdad, a veces me ha dado trabajo, lo tengo que confesar, decir yo soy pastor, porque ya yo sé lo que la persona va a pensar. Este es un oportunista que vive a costa de los demás. Vive a costa de los demás. O sea, es una realidad. Sin embargo, hablábamos ahorita, Miguel mencionaba el hecho de que hay moneda falsa. Sin embargo, nosotros no por eso desechamos todas las monedas. Sujel, acuérdate que ahorita en México es ahora mismo, no es hace un rato. Okay, hace un rato Miguel dijo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar un billete verdadero de uno falso. Hay dólares falsos, hay personas que hacen dólares falsos y parecen mucho al verdadero, pero no por eso la gente deja de usar los dólares. ¿Te ibas a decir algo, Miguel? Bueno, Salvador dijo algo que yo quería comentar, lo dijo en el segmento anterior, simplemente para enfatizar lo que Salvador dijo. Hay personas cristianas que han dicho en las redes y otras veces también aún personalmente que no debiéramos entrar en estos debates, que es preferible orar, confiar en Dios, que Dios tiene todo bajo control, y entonces como que atacan a aquellos de nosotros que queremos hacer la defensa. Y yo quería traer a colación una cita de Piper que hablaba justamente acerca de esto y decía, el problema es que cuando tú te refieres así acerca de tus hermanos que están defendiendo la verdad,
tú estás mordiendo la mano de aquellos que defienden el evangelio que tú predicas. El evangelio que tú dices que eso es lo único que debiéramos hacer, predicar y dejar todo tranquilo, hay gente ahí que lo está defendiendo. Y cuando tú atacas a los defensores, tú muerdes la mano del evangelio que tú predicas. Claro. Y la palabra de Dios nos manda a contender ardientemente en el libro de Jueces. No simplemente a contender, ardientemente, por la verdad que fue una vez entregada para siempre a los santos. Esta defensa no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros dijimos, Cristo no la hizo, pero no importa, nosotros la queremos hacer, queremos un nombre para nosotros. Es una responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra en todos sus mandatos. Y a nosotros se nos ha mandado a defender el evangelio. Pablo fue levantado justamente como defensor del evangelio y tuvo que hacerlo en múltiples ocasiones. Yo creo que tenemos que tener cuidado de no advertir al pueblo de Dios, de no dejarse deslumbrar por cosas con eventos como este, personas que manifiestan tener este tipo de actividad. Y llamo la atención porque este señor es de Nigeria, es de África, y quisiera mencionar a alguien que vive en ese contexto, un buen pastor, el siervo de Dios Conrad Mbewe, en Zambia. Él ha tenido que una lucha feroz contra estos falsos profetas en su propia tierra. Y en su blog él escribió un artículo titulado TB Joshua lo hace de nuevo. O sea, él ha tenido que confrontar a esta persona. Y uno de los argumentos que él escribe tratando este tema es, no sencillamente que todo lo que estas personas dicen hacer necesariamente, estos falsos profetas, es algo que es un puro engaño per se. La Biblia habla, es una de las cosas que él cita en ese artículo, que de predicciones que no necesariamente muestran que alguien es un verdadero profeta. El verdadero profeta de Dios en el Antiguo Testamento va a decir cosas que se van a cumplir, pero hay falsos que también dicen cosas que se cumplen. Eso y cita ejemplos bíblicos al respecto. Y lo mismo con milagros. Nosotros vemos también que falsos milagreros en las Escrituras, que pudieron hacer cosas no en el poder de Dios. Ahora, me llama la atención algo a que él hace referencia y que quiero compartir con ellos. Él estuvo en un programa de televisión, el pastor Mbewe, programa de entrevista, y ahí habían otros líderes religiosos. Y hablando de esta situación, de estos falsos milagros que muchas veces las personas quieren seguir y por las que se dejan engañar, él decía, y duró 2 horas ese programa, yo quisiera que a este programa llamen personas, ciegos que han sido sanados, mudos que han sido sanados, sordos que han sido sanados, los paralíticos que han sido levantados. Les doy este tiempo para que llamen. Y dicen, en esas 2 horas absolutamente nadie llamó. Porque también se dicen hacer muchas cosas en nombre del Señor que no son tal cosa. Pero nos impresionan estos eventos, nos dejamos seducir por la parafernalia que rodea esta situación. Y debemos tener cuidado y hacer caso de las advertencias de Jesús. Guardaos, cuídense de los falsos maestros, porque a muchos se engañarán. Miguel, tú eres médico. ¿Qué explicación tú le das a esos casos que están en una silla de ruedas, se levantan, caminan? Hay personas que dicen, ya tú te curaste de tu cáncer, pero ¿cómo tú lo sabes? Bueno, la realidad es que lamentablemente hasta eso ha sido manipulado múltiples veces, porque, bueno, y lo vimos ahora incluso en televisión. Un niño llega con unos aparatos en sus piernas, entonces el profeta ora por él, le quita los aparatos y lo manda a caminar. Ese niño caminaba antes de tener esa prótesis, en muchos de esos casos, porque no he estado presente en todos, ¿verdad? Pero ellos caminaban, claro, la prótesis estaba ahí simplemente para enderezar sus piernas, enderezar sus pies. Esto no implica que él no podía caminar. Entonces, muchas de estas cosas que se declaran como buenas y válidas, luego tú no la puedes validar, valga la redundancia, posteriormente con la evidencia médica. Lo mismo gente que a veces llega en una silla de ruedas, hay gente que usa silla de ruedas intermitentemente, pero no necesariamente dice que no puede caminar. Y muchas de estas cosas son preseleccionadas incluso. O sea que son actuaciones. Muchas de ellas, pues no quiero hablar de todas porque no la conozco todo, pero ha sido comprobado. La primera vez que yo leí sobre esto fue al final de los años 80, yo creo. Filipiense escribió un libro que se llama, ahora me viene el nombre, pero él comienza citando lo siguiente. Él dice que él entrevistó a una persona que era estudiante de seminario, que tenía todo el interés de ver una fe capaz de hacer milagros o de producir milagros. Y que él fue a un evento de este tipo y hay una persona que está sanando y llaman a alguien, le traen a alguien que tiene cáncer del pulmón y que le han dado
3, 4 meses de vida. Y que entonces el profeta habla con él, ora por él y lo declara sano. Y el Señor se para de la camilla, lo llevaron en camilla, se para de la camilla y él está, el libro se llama Delusionado con Dios en español, de Filipenses. Y él está como, wow, como finalmente yo vi algo de lo que yo quería ver. Bueno, él se quedó muy curioso y entonces 6 meses después finalmente logra conseguir el teléfono de esa pareja, porque él quería entrevistar al sanado. Y entonces llama, toma el teléfono la esposa y él se identifica y le dice, yo quisiera hablar con el señor fulano de tal. Y le dice él que hubo un silencio del otro lado del teléfono. Y finalmente la esposa le dice, el señor fulano de tal murió. Y entonces dice él, ahora hay un silencio de este lado del teléfono, porque yo no sabía cómo responder. Y él quedó desilusionado con Dios. Pero en realidad debió haber quedado desilusionado con falsos maestros. Sí, claro. Que prometieron algo que no era bíblico. Que no era verdad. Pero él vio a esta persona llegar en una camilla y lo vio pararse en la emoción del momento y demás. Y él lo creyó. Y al final quedó desilusionado con Dios porque él dice que la fe que él quería ver no la vio. El problema es el contexto en el que ocurrió todo esto. Ahora, ¿sabes lo sorprendente de todo esto? Lo claro que el Señor Jesucristo habló acerca de este tema y como quiera las personas se dejan engañar. Porque en el mismo texto de Mateo 7 continúa diciendo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas, Cristo no les dice, no, ustedes nunca hicieron milagros. No, el Señor ni siquiera evalúa si hicieron o no hicieron milagros. Lo hicieron en el nombre de Cristo, no fue en el nombre de Mahoma, no fue en el nombre de Lao Tse, o yo no sé de quién, o aún en su propio nombre. En el nombre de Cristo. Y fíjense cómo la Biblia es tan precisa que las personas mencionan el nombre de Cristo 2 veces. Señor, 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 Señor. Sí. En toda la Escritura, cuando se menciona un nombre 2 veces, es una muestra de intimidad con la persona. Por ejemplo, cuando Dios dice Abraham, Abraham, o Moisés, Moisés. O sea, hay una intimidad. Cristo en la casa de Marta dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estas personas no solamente clamaban hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, sino tener una fuerte y profunda intimidad con Él. Pero Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos todas estas cosas. Y Cristo dice, a ustedes yo nunca los conocí. Sujel, este es un texto muy rico. Me gustaría que ustedes nos lo explicaran con más detalle en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el sermón del pastor Miguel Núñez, Cuidaos de los falsos maestros, mensaje predicado en la Iglesia Bautista Internacional, Cuidaos de los falsos maestros, por el pastor Miguel Núñez. Sujel, en el segmento anterior tú decías o citabas el texto de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más tú tienes que decirnos acerca de ese texto de Mateo 7? O sea, fíjate lo que el Señor está diciendo aquí. Y el programa de hoy se llama Falsos Profetas y Falsos Profesantes. Estas personas profesan con su boca tener intimidad con Cristo. Estas personas parecen estar activas en el mundo religioso, profetizando, haciendo milagros. Sin embargo, el Señor nos advierte que aquellos que son verdaderamente suyos, acuérdate, por sus frutos los conoceréis, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y de hecho, cuando habla de iniquidad, hacedores de maldad o hacedores de iniquidad al final, apartaos de mí, hacedores de maldad, uno se pregunta, ¿y cuál es la maldad?
de estas personas. La palabra maldad allí es anomia en griego, que significa no tomar en cuenta la ley moral de Dios. En otras palabras, estos individuos dicen creer en Dios, estos individuos dicen amar a Cristo, dicen tener comunión con Él, dicen hacer cosas increíbles y extraordinarias en su nombre, pero en realidad a ellos no les importa este libro. O sea, el problema de esta gente es que ponen a un lado la palabra de Dios. Ellos han separado la importancia que este libro debería tener en la vida de un verdadero cristiano de el cristianismo. Es como una dicotomía entre yo sigo a Cristo, pero no necesariamente a través de lo que este libro dice. Entonces, ahí está el gran problema de estas personas. Ellos no son hacedores de la voluntad de Dios. A ellos no les importa la voluntad de Dios, no les interesa. Y por consiguiente, cuando ellos predican la palabra, ellos tampoco están interesados en que las personas que los escuchen entiendan lo que es el evangelio, entiendan cuáles son los frutos de la verdadera conversión, confronten a los pecadores con su pecado, que es lo que este libro nos muestra. A ellos no les interesa eso, porque ellos están buscando fama, ellos están buscando gloria, ellos están buscando espectacularidad, dinero, muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que distingue a un falso profeta de un verdadero. El hombre de Dios habla la verdad de Dios, aunque la gente lo odie. Habla la verdad de Dios, aunque no sea popular. No sacrifican la verdad de Dios por la popularidad y la fama. No negocian con la palabra, con la verdad de Dios. Por eso cuando el Señor habla con claridad a las personas que lo buscaban a Él por intereses personales, el Señor les dice, la verdad, las personas empiezan a apartarse y ustedes se quieren ir también, le dice Cristo a los apóstoles. Y Pedro dice, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Qué dice Él? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que está en juego es la vida eterna. Lo que está en juego es qué ocurrirá con nosotros cuando muramos. Y por eso el tema de los falsos profesantes es crucial. Hablamos de los falsos profetas, pero es crucial el tema de si verdaderamente estamos a salvo o no, porque podemos sentirnos a salvo, podemos sentirnos que estamos bien, pero es muy doloroso pensar en aquellos que cerrarán sus ojos en este mundo para abrirlos en una condenación eterna, sencillamente porque fueron engañados, se dejaron seducir. Y si Cristo no hablara del tema, quizás uno dijera eso no va a ocurrir, pero es Cristo mismo quien advierte, tengan cuidado de que ustedes lleguen a aquel día y hablen con esa confianza a Jesús, pensando que son creyentes y Jesús les tenga que decir las terribles palabras, apartado de mí, yo no los conozco a ustedes. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas o peligros del pueblo de Dios es que con frecuencia ha tenido muchos profesores de la fe, profesan la fe, pero no tantos poseedores de la fe. Entonces hay que distinguir entre el que profesa la fe y el que posee la fe. Y por otro lado, hablando de falsos profesantes, la única razón por la que hay falsos maestros es porque hay falsos profesantes que están dispuestos a seguirlos. Claro. Si no hubiera nadie que les siguiera, ellos no existieran. Hay gente que tiene comezón de oído, decía Pablo a Timoteo, así es, y que va a ir detrás de uno y del otro para que les rasquen el oído. Uno de los textos más impresionantes para mí, hablando de discípulos verdaderos y falsos, está en Juan 10, donde viene un grupo de personas donde Cristo y le dice, mira, ¿hasta cuándo tú nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú eres el Cristo. Y Cristo dice, yo se lo he dicho. Pero ustedes no escuchan mi voz, porque ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Eso es como aterrador también. Porque ellos han venido donde Cristo y le han dicho, como que no te entendemos, como que no tenemos claro si tú eres o no eres. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir en ese juego? Y Cristo dice, no, pero yo estoy cansado de decírselo. El problema es que ustedes no lo oyen. Y ustedes no lo oyen por una razón, no por falta de entendimiento, por así decirlo, porque hay falta de entendimiento, sí. Pero no es que ustedes tienen un nivel de inteligencia que no me pueden entender. No, es que ustedes no son mis ovejas, con lo cual Él me está diciendo que hay otros que se parecen, pero que no son. Así es. Porque mis ovejas sí oyen mi voz y me siguen y me creen. Entonces, ahí hay otro llamado más a saber discernir entre la verdad y el error y a entender que hay falsos profesantes y verdaderos profesantes. Ahora, a nosotros como pastores no nos toca decir tú sí y tú no. Eso lo sabe Dios. Nos toca predicar la palabra y esa palabra expuesta conforme al poder del Espíritu, ella misma hace su trabajo incluso de muchas veces alejar
aquel que verdaderamente no es oveja porque no le interesa este alimento, y dejar que las ovejas que sí disfrutan el pasto puedan comer. Pero nosotros, perdón, Eduardo, como pastores y predicadores tenemos que ser atalayas. Los atalayas advierten del peligro y lamentablemente cuando en los púlpitos, y ya no estoy hablando de falsos profetas, cuando en los púlpitos, en las iglesias, hombres de Dios, creyentes, verdaderos, no predican con profundidad las escrituras, sino que predican un evangelio aguado o mensajes terapéuticos, pero que no son exegéticos, de autoayuda. Exacto, no explican el significado del texto bíblico, están dejando a las ovejas desprovista del cuidado y la protección que deben tener para poder distinguir lo falso de lo verdadero. Hay un texto en 2 Tesalonicenses que también es tan aterrador como Mateo 7, hablando acerca de la venida del anticristo. Oigan cómo Pablo lo define: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No amaban la verdad, ellos estaban detrás de otra cosa. Y sigue diciendo Pablo: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, yo quiero prosperidad económica, yo quiero sanidad, pero yo no quiero tener a Dios como mi Señor. Yo no quiero que Dios me gobierne. Yo no quiero que Cristo sea el soberano de mi vida. Yo quiero tener a Cristo como el genio de la lámpara de Aladino que me resuelva mis problemas, pero yo no quiero nadie que me gobierne. Ese es el problema de los falsos profesantes. No son ateos, no son agnósticos. Ellos profesan, como dice Miguel, son profesores, pero no poseedores de la fe. Y la existencia de esos, de acuerdo al texto que Sujel acaba de leer, muchas veces es lo que representa el mismo juicio de Dios. Dios le envió un poder engañoso. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad. Y no amando la verdad, buscaron de las bendiciones de Dios, pero divorciado de la verdad. Y Dios le dijo: si eso es lo que tú quieres, lo puedes tener. Ahí está. Pero ese es el peor juicio que Dios puede ejercer sobre una población. Y de verdad, yo sé que lo que voy a decir no va a caerle bien a mucha gente, pero aquí estamos para decir la verdad y no ser populares. Las personas que están moviendo al pueblo de Dios o a las personas que están en las iglesias a ir detrás de estos falsos profetas son unos irresponsables y están haciendo un daño enorme, porque es como si los arrojaran a los lobos. O sea, dice aquí: guardaos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y hay personas que se dicen ser hombres de Dios y están arrojando a las ovejas a los lobos para que los despedacen. Esa es una realidad. Hay personas que están escuchando el programa, otros también lo están viendo a través de la televisión. Pueden haber sido confrontados con la palabra y decir: yo he sido un falso profesante. ¿Qué tú le dirías a esas personas, Miguel? Bueno, todo comienza con la verdad, y la verdad está en la palabra. Si realmente tú quieres saber si has estado en la verdad o no, si has creído la verdad o no, si has escuchado la verdad o no, comienza leyendo la Biblia. Y comienza leyendo la Biblia para no simplemente de manera devocional, que tiene su propósito, pero para conocer la revelación de Dios de manera profunda. Sujel hacía alusión a la predicación de la palabra, que se mantiene diluida, que se mantiene aguada. Y me vino a la mente un texto de Hebreos 5, donde hacia el versículo 9, 10, 11, está hablando y dice que para este tiempo algunos de ustedes debieran ser ya maestros, pero no lo son. Hay que volver a predicarle la misma cosa, las mismas cosas elementales. Pero le dice que hace una diferenciación entre la leche y el alimento sólido. Y cuando habla de la leche en ese contexto, no le está hablando de otra cosa que no es la misma palabra. Dice: algunos de ustedes están todavía tomando leche cuando debieran estar consumiendo alimento sólido. Pero luego le dice que el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados para poder diferenciar, discernir la verdad del error, la mentira de la verdad. El discernimiento, la habilidad de discernir la verdad del error, depende de que yo haya consumido alimento sólido, que regreso donde Sujel estaba, donde yo haya podido morder, digerir, volver a rumiar
la palabra de Dios de una manera que va más allá de la superficialidad, porque de lo contrario no tengo discernimiento y soy confundido, soy presa fácil de eso. Y parte de lo que los pastores necesitamos hacer es defender a las ovejas, aquellas que tienen y las que no tienen discernimiento todavía, de la falsedad, del falso maestro. Es una responsabilidad grande que nosotros tenemos sobre nuestros hombros. Cuando yo vine a la fe cristiana, vine justamente porque en un momento dado emocional que nosotros perdimos un hermano que era piloto y murió en un accidente de avión. Yo quería conocer la verdad. ¿Y sabe qué yo hice? Yo comencé leyendo la Biblia y una historia de la iglesia. Yo quería saber de dónde vinieron todos estos grupos y quería encontrar la verdad en la Biblia. Y yo la encontré en la Biblia. Ahí está la verdad. Y yo quería eventualmente encontrar una iglesia como que dijera lo que dice este libro. Es como tan sencillo como eso. Entonces ahí es donde comienza la búsqueda de la verdad, en la Biblia. Yo tengo un versículo que decir a esas personas que tú mencionaste, Eduardo, y es en Lucas 13:24, cuando Cristo dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y una de las cosas que harán, dice Jesús, es que llamarán: Señor, Señor, ábrenos. Y Él les va a contestar: os digo que yo no sé de dónde sois, apartaos de mí. En otras palabras, este es el momento de la oportunidad para buscar a Dios, no en nuestros términos, sino en los suyos. Él pone las condiciones, no nosotros. Que vayamos a Cristo tal y como Él lo expresa en su palabra, no acomodándonos a nuestros deseos y a nuestras pasiones, sino con sinceridad, confesando nuestros pecados delante del Señor y viviendo según sus estándares, según esa palabra de la que Miguel acaba de hablar. Sugel, en muchos púlpitos no se está predicando la palabra de Dios como hemos visto fielmente, sino hay un evangelio adulterado. Y hay muchas personas confundidas. Y uno le dice, bueno, busca la palabra, lee la palabra, pero ¿qué frutos específicos debe ver una persona en su vida después que ha confiado en Cristo como Salvador? Mira, la Biblia dice varias cosas. En primer lugar, es una persona que abandona totalmente toda confianza en sí mismo. Déjame comenzar por definir, ¿verdad?, lo que es la fe. Abandona toda confianza en sí mismo para confiar únicamente en Cristo y en su obra de salvación. Entonces, yo sé que una persona ha creído porque esa persona no confía en su decencia, en su religiosidad, en los ritos que practica, en que va a la iglesia. Esa persona confía únicamente en Cristo para salvación. Ahora, lo que voy a decir no es una ironía, pero confiar en Cristo, y esto es profundo, Eduardo, es confiar en Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo no confío en nadie más que en Él. O sea, una persona que confía en Cristo, cuando Cristo le dice en su palabra, yo quiero que tú vivas de esta manera, uno de los frutos que tú vas a ver es que esa persona va a tomar en serio la palabra de Dios, va a tomar en serio la voluntad de Dios. Lo que nosotros vemos en el día de hoy es que el cristianismo se ha puesto de moda. O sea, hay un montón de personas en iglesias que dicen ser cristianos, pero cuando tú examinas su vida, tú te das cuenta que la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios no tiene un lugar central en su vida. Eso no tiene la menor importancia. Ellos siguen viviendo exactamente como antes, excepto que ahora tienen el nombre de Cristo en sus bocas y hacen cosas que los cristianos hacen. Van a una iglesia, de vez en cuando leen la Biblia, pero este libro no tiene importancia. El verdadero creyente ama la verdad. El verdadero creyente desea hacer la voluntad de Dios, y aunque todavía el pecado mora en nosotros, no la hacemos perfectamente, pero sí genuinamente. Y cuando un creyente peca, viene a Cristo en arrepentimiento y fe de nuevo y le pide perdón por sus pecados. No para convertirse otra vez, porque ya él se convirtió y ya recibió el perdón judicial de Dios, pero para mantener sus cuentas cortas con el Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una persona que viene delante de Cristo avergonzado. Yo pequé contra ti, perdóname. Es una persona que quiere compartir con otros el Evangelio. Es una persona que ama al verdadero pueblo de Dios. O sea, cuando tú le dices, ven a la iglesia, esa persona ama ir a la iglesia porque allí está el pueblo de los redimidos del Cordero. O sea, estos son algunos de los frutos que te puedo mencionar. Ama orar, aunque sea una lucha, pero él se comunica con Dios en oración, porque dice que en el verdadero cristiano Jesús ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, todos estos son frutos
que distinguen a un verdadero profesante de un falso profesante. Miguel, nos quedan 30 segundos para finalizar el programa. ¿Qué tú le dirías a nuestros oyentes y a nuestros televidentes? Bueno, otra vez, yo quiero enfatizar la centralidad de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Nosotros predicamos y enseñamos bajo la autoridad de la palabra. La palabra debe ser el filtro, por eso hablaban los reformadores y Lutero de sola escritura. Aquellas cosas que la escritura no puede avalar, que la escritura no puede endosar, nosotros no la podemos aceptar porque no corresponden a la verdad de Dios. Número 2, hablando de sola escritura, nosotros tenemos toda la revelación que Dios quería dar al hombre, que Dios entendía que nosotros necesitamos para este tiempo antes de entrar en gloria. Las nuevas revelaciones, las nuevas revelaciones, revelaciones extrabíblicas, no es algo que Dios entiende nosotros necesitamos, porque Él ya nos hizo una revelación que está completa, que es suficiente, que es inerrante, que es infalible. Y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar lo que estamos escuchando. Y el lente ¿es esto sola escritura? ¿Verdaderamente la escritura avala esto? ¿Es esto que la escritura puede bendecir, que es congruente con la escritura? Y cuando no lo sea, entonces yo debo comenzar a distanciarme de eso que no es congruente con lo que Dios se ha revelado. En poco tiempo yo creo que eso es lo mejor que puedo decir, porque sí, todo depende de sola escritura al final del camino. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, gracias a Salvador y a Sugel por tenerme. Me dieron la oportunidad también de estar aquí. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.